hemos esperado todos, ¿no? Ya, para que no haya interrupciones, porque siempre interrumpe. A ver, somos 25 ahorita, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya. 25 y 40 y tantos, ¿no? Ya, entonces ahora vamos a empezar la clase. Buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar la clase. Vamos a continuar, ¿no? Porque habíamos trabajado con la parte de enlaces químicos. Entonces ahora vamos a continuar con lo que sigue, ¿no? Teoría de enlace de valencia, teoría de repulsión. Ok. Ya, aquí, a ver, ¿hay alguien acá? Ya. Ok, ya, ahora sí. Vamos a cerrar esto. Compartir la pantalla. Vamos a las diapositivas, ratito. Quiero ver las diapositivas antes de compartir. Admitir, ya está. Las diapositivas. Un ratitito. Ya. Quiero la diapositiva. Sin clases. Un ratito, estoy abriendo la diapositiva, un ratito. Ya está. Iniciar Congreso, fin. Documentos, ya en documentos. A química. Te gato. Bájate. Ay, pero puto. Ya, buscando, dejándome buscar. Ya. Clases de química. No lo encuentro, qué raro.
No. Ya, vamos acá. Ya, vamos a un ratito. Disculpen la demora, lo tenía en la mano, pero se ha perdido. Quería continuar con la diapositiva que había estado trabajando. Pero no lo encuentro, medio raro. Ya, bueno, ya entré a los demás. Bueno, vamos a trabajar entonces con lo del Moodle nomás. Vamos al Moodle. A ver, al Moodle. Ya. Ya. Tenía la mano, pero no sé qué pudo haber pasado. He estado trabajando con bastantes diapositivas, debe ser por eso que se me ha perdido. Vamos a teoría acá. Ya, entonces estamos nosotros en la parte de de enlace, ¿no? El enlace. Ya, el enlace, a ver, enlace químico, acá estamos. Teoría de enlace, ¿no? Propiedades en enlace químico, hibridación del átomo central. Ya, un ratito vamos a ver esto. Chicos, ¿están observando? Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, profesora. Ya, perfecto. Vamos a empezar con eso primero. Vamos a recordar. No se escucha. Deja de compartir y voy a... Y 2 electrones en el orbital P. Si nosotros hacemos el diagrama de orbitales, ¿recuerdas? Los cuadritos donde representábamos a los electrones que se agrupaban en dirección opuesta, entonces vamos a tener aquí los del primer nivel en el orbital S, 2 electrones, en el segundo nivel en S, 2 electrones, y en el segundo nivel, pero en P, 2 electrones. Recuerda que el orbital P son en realidad 3 orbitales, PX, PY y PZ. Entonces se van a distribuir los 2 electrones de P, uno en X y otro en Y. Entonces pasemos a lo que es básicamente lo que hablaremos, la hibridación del carbono. ¿A qué llamamos hibridación? Hibridación es cuando los orbitales se mezclan. Vamos a ver el primer tipo de hibridación que tiene el carbono, que es la hibridación sp3, y aquí te quedará más claro este concepto.
tenemos aquí nuevamente nuestro diagrama de orbitales, la distribución de los electrones del carbono en 1s2, 2s2, 2p2, distribuidos en px y en py. Resulta que cuando el carbono se une a otros elementos mediante enlaces covalentes, va a haber una energía que libera a uno de los electrones que está en S y lo manda al orbital pz. Eso se le llama promoción del electrón y vamos a quedar distribuidos o van a quedar distribuidos los electrones de la siguiente manera. El primer nivel no se toca. Recuerda que los electrones externos o los de valencia los encontramos en el segundo nivel. Entonces van a quedar distribuidos así. En S un electrón, en px1, py1 y en pz1. Ahora estos orbitales S, px, py y pz se van a mezclar, a eso se le llama hibridación, a la mezcla de orbitales. Fíjate bien qué es lo que ocurre, se hibridan y quedan juntitos, aquí están, ¿sí? Quedan ahí juntos. 1s, ya te digo, no se tocan esos electrones, los del segundo nivel quedan distribuidos en cada uno de los orbitales. Y esa hibridación o mezcla de orbitales se va a conocer como sp3. ¿Por qué sp3? Porque en S vamos a tener un electrón, en P vamos a tener 3 electrones, en X, en Y y en Z. Observa detenidamente esta animación. Tenemos S, Px, Py y Pz, se mezclan, eso es la hibridación, y obtenemos la hibridación sp3. Estos orbitales se unen y forman en el espacio una figura tetraédrica. Ahorita lo vemos esto con más detalle. Observa bien, aquí tenemos al carbono como parte central, digamos, de una molécula y sus enlaces, sus 4 enlaces que logra gracias a la hibridación de los orbitales, ¿sí?, hacen que en el espacio forme una figura tetraédrica con un ángulo de 109.5 grados entre cada enlace. Acá en esta otra figura, con esta especie de lóbulos, identifico a cada enlace. El carbono se une a 4 distintos elementos por enlaces sencillos, llamémoslo así, que se conocen como enlaces sigma. En este ejemplo, que es yo creo que un poco más entendible, este compuesto se llama etano y vamos a tener que cada carbono va a tener sus 4 valencias, ¿sí? Esa es la tetravalencia del carbono y cada carbono se une a 4 diferentes elementos. Este carbono se une a 3 hidrógenos y a un carbono y le ocurre lo mismo. Ahora pasemos a ver la hibridación sp2. Ocurre exactamente lo mismo que en el anterior, se promueve uno de los electrones que está en S, en 2S, y pasa a pz, ahí está la promoción, quedan así distribuidos los electrones. Recuerda que esto ocurre porque el carbono se está enlazando a otros elementos y hay energía que hace que se promueva ese electrón. Ahora, ¿quiénes se unen o quiénes se mezclan? Estos orbitales, el S, Px y Py. Y la hibridación resultante queda así. Vamos a tener 1s2, no se toca. Vamos a tener 2s, 2px, 2py, ¿sí?, que son los que se mezclan. Y pz queda, digamos, un poco separadito. La hibridación se conoce como sp2. S porque hay un electrón en S. P2 porque hay 2 electrones en P, uno en X y otro en Y. Ahora veámoslo con esta animación. Te dije que se unían S, Px y Py. Ahí está la unión de los híbridos. Ahí están 3 híbridos sp2. Y la figura, nos queda una figura triangular plana con un ángulo de separación de 120 grados. Veámoslo más claramente. Observa, aquí tenemos al carbono como elemento central y sus 3 enlaces que logró gracias a la hibridación sp2, ¿sí?, digamos enlaces sencillos, y un enlace que corresponde a pz. ¿Te acuerdas que pz no se mezcló, no se hibridó? Esto hace que el carbono tenga un doble enlace. El ángulo entre cada enlace, ya te mencioné, es de 120 grados.
Aquí lo tenemos con esta imagen donde pongo los lobulitos. Y aquí, acuérdate, cada enlace, digamos, sencillo, se conoce como enlace sigma. Y el enlace de PZ se va a conocer como enlace pi. Para que lo veas más claramente en una molécula como con las que estaremos trabajando, este es el eteno, y si observas, como te dije, a los carbonos les corresponde un doble enlace. Va a haber uno pi y los demás van a ser sigma. Este carbono solamente se puede unir a 3 elementos, pero mucho ojo, su tetravalencia sigue intocable, ¿no? O sea, tenemos un enlace aquí, otro enlace acá y otro acá. O sea, sus 4 enlaces o sus 4 valencias, ¿ok? Y ahora veamos la última hibridación, la hibridación SP. ¿En qué consiste? Básicamente lo mismo, el carbono busca unirse a otros elementos. Por cuestión de energía, la energía que se libera hace que se promueva un electrón de S a PZ. Ahí está, la promoción queda así, pero ahora fíjate bien cuáles son los orbitales que se mezclan. Únicamente se van a mezclar S y PX. PY y PZ quedan separados, digamos, de esa mezcla, y ahí está la distribución de los electrones. Uno en 2S, uno en 2PX, que se juntan, se unen, el de PY y el de PZ. ¿Cómo se llama este híbrido? Este híbrido se llama SP. ¿Por qué? Porque solo hay un electrón en S y solo hay un electrón en P, que es el de PX. Ahora observa esta animación. Te dije que se une S con PX. Ahí está, se mezclan los orbitales, quedan 2 orbitales SP que al momento de unirse, digamos, para que el carbono pueda unirse a otros elementos, hacen una figura lineal de 180 grados de separación entre sus enlaces. Aquí la tenemos, aquí está la figura lineal. Vamos a tener los dos enlaces, los dos híbridos o enlaces SP, el PY y el PZ, y vamos a tener un ángulo de 180 grados. Aquí lo vemos con esta figura que nos señala los enlaces. Acuérdate que los enlaces SP son los enlaces sigma y los enlaces de los P que quedan solitos se conocen como enlaces pi. Acá en esta molécula, que es de las moléculas con las que vas a estar trabajando a lo largo del semestre, tenemos que ahora cada carbono va a poderse unir únicamente a 2 elementos, pero su tetravalencia, ¿sí?, o sus 4 enlaces siguen ahí. Los representamos con estas rayitas, como en los casos anteriores. Este carbono unido por un enlace sigma al hidrógeno, unido por 3 enlaces al carbono. En este aquí queda un enlace sigma y 2 enlaces pi. Si yo quisiera para cada molécula contar ¿cuántos enlaces sigma hay? Fíjate bien, para esta molécula va a haber un enlace sigma, 2 enlaces sigma, 3 enlaces sigma en total y 2 enlaces pi. En la molécula del eteno vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5 enlaces sigma y un enlace pi. Y en la molécula del etano vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces sigma. Estas rayas discontinuas que se ven entre el carbono y el hidrógeno, o esta más gruesecita, nos indica cómo están en el espacio. Recuerda que cada carbono va a formar una especie de tetraedro al unirse a los otros elementos. Entonces, esto nos indica que hay un hidrógeno más atrás, otro más al frente, que es esta rayita gordita. Ya lo haremos después en clase con esferas de unicel. Hasta aquí dejo lo de la hibridación y procede ahora a llenar la tabla que te pedí que llenes. Bueno, entonces ya hemos repasado, me pareció más didáctico esta. Vamos a ver acá, salir de aquí. A ver, es que no. No puedo salir de acá. A ver. No, quiero salir. Ay, no, quiero salir de aquí. ¿Cómo regreso? A ver. Ya, ahí está. Estamos al Moodle. Estamos en el Moodle. Un ratito el Moodle. Está bien. Acá estamos, ¿no? Ya. Ya, acá.
Otra vez. Vamos a admitir. Ya, ya. Entonces lo que tenemos que revisar es acá. Ya, ya está. Ahora estamos trabajando con esta diapositiva, ¿no? A ver, la teoría de enlace de valencia. Ya. Bueno, ya tenemos entonces, con respecto al metano, eso ya se hizo, ¿no? Y se volvió a repasar ahorita, ¿no? Para recordar, el eteno, acá el etino, y ahora la hibridación sp3d1. En este caso, voy a poner esto acá abajo, ¿no? La barra pondré acá. Ah, no me deja. Bueno. Ahí. Ahí nomás. Cerrar esto. Ya. Acá, por ejemplo, para una hibridación sp3d1, vamos a combinar un orbital S, los 3p y 1d. En este caso tenemos el yodo. El yodo es un halógeno cuya capa de valencia tiene 7 electrones. Sin embargo, el átomo central está ganando un electrón. ¿Qué observamos? Si Z era 53, Z es 54, llena la capa de valencia, y si está llena, podemos observar que ya no puede formar enlaces. Lo único que puede formar son enlaces dativos. Sin embargo, se va a unir acá, podemos observar acá en la parte superior, que se va a unir a 2 átomos de yodo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es superponer el orbital S, los 3p, con un D. ¿Con el objetivo de qué? De generar 2 espacios para que puedan ingresar el yodo. Entonces está generando 5 orbitales híbridos SP1. SPD1, ahí está. Entonces acá observamos claramente que puede ingresar el yodo, ¿no? Yodo es halógeno, cumple con la regla del octeto, pero el átomo central yodo -1 no. En este caso yodo -1 es una excepción de la regla del octeto, porque se va a formar 2 enlaces arriba y debajo del plano, con 2 yodos, sería una estructura, una geometría electrónica bipiramidal. Sin embargo, los pares libres que estamos observando acá se van a ubicar dentro del plano y tienen la misma repulsión electrónica, y por lo tanto esto va a hacer que el yodo de la parte superior e inferior estén ubicados con un ángulo de 180 grados. Por lo tanto, la geometría molecular va a ser lineal. ¿Qué sucede? Que no se cuentan los pares libres. Solamente cuenta el enlace. Eso sería la geometría molecular. Luego, la siguiente. Ya, vamos a ver. ¿Me deja? Ya, acá. En la siguiente imagen vamos a tener la estructura de la formación de la hibridación sp3d2. En este caso tenemos al xenón OF4. El xenón es un gas noble cuya capa de valencia está llena, como podemos observar. Sin embargo, este xenón está unido a 4 flúor. Entonces, si yo superpongo el S, los 3p con un D, voy a tener 1, 2, pero si superpongo con 2D, voy a tener 4 espacios, como podemos observar acá. Entonces está formando 4 orbitales, perdón, sería 6 orbitales híbridos sp3d2. Y, por lo tanto, en cada orbital D, ¿no? Acá, miren, acá saltó 1, tenemos 2 espacios, acá suelta 1, y también ya tendríamos 4 espacios. Entonces acá 1, 2, 3, 4 espacios para poder formar enlace con los flúor, ¿no? Habíamos comentado que el flúor es un halógeno, por lo tanto, van a ingresar acá los flúor. ¿Y qué observamos? Observamos que hay 2 pares libres. Ya, entonces, por repulsión, los electrones, los pares libres, ocupan mayor espacio. Lo único que les queda a estos es ubicarse arriba del plano y debajo del plano, esos pares libres. Y por lo tanto, los enlaces flúor, xenón, se van a encontrar dentro del plano, en ángulos de 90 y 180 grados. ¿Ya? Entonces, su geometría electrónica sería octaédrica, porque se cuenta todo, y la geometría molecular será piramidal de base cuadrada. ¿Por qué? Porque en este lado, en este par libre, se está formando el enlace oxígeno, el enlace dativo del oxígeno, xenón-oxígeno. Si en caso nosotros tuviéramos otra molécula, xenón O2 F4, la única diferencia es que el otro oxígeno tendría que entrar
acá a este par libre, ¿no? Se formarían dos enlaces dativos. Entonces acá la geometría electrónica y molecular sería tetraédrica, ¿no? Si la molécula fuera xenón F4, simplemente sería cuadrado plano, ¿no? Entonces, geometría electrónica octaédrica y geometría molecular cuadrado plano, ¿ya? Si no tuviera oxígenos, ¿no? Porque el oxígeno está recibiendo un par libre. Tendríamos pares libres arriba y abajo y por lo tanto no quedaría otra forma que los flúor estén dentro del plano, ¿ya? Pero como comparte con uno, entonces forma una pirámide. Y comparte con otro oxígeno, ya forma un octaedro. Ya, eso sería entonces con respecto. Ya, esto ya lo hicimos, se ha hecho un repaso ahí también. Eso también, ya está. Bueno, eso no, vamos a, esto lo tienen esto lo tienen. Lo que vamos a hacer es ir a la parte de, vamos a ver, vamos a ir a la parte de, acá, ¿dónde está? Acá. Intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares, ¿no? Fuerzas intermoleculares, lo que tenemos que ver. Que se abra. A ver. Ya. Entonces acá, eso ya está. Eso también ya está. Nos vamos a las fuerzas intermoleculares. Eso también ya está. ¿Ya? Jóvenes, no es difícil, es cuestión de repasar, ¿ya? Hay que repasar nomás. Ya. La hibridación SP3D y SP3D2, ¿no? Ya, eso también ya está. Ya. Hasta acá llegamos. Ya. Ahora lo que nos toca es ver las fuerzas intermoleculares. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? A ver, ahí. Ya. Y entonces ahora, en este capítulo, ya no vamos a ver las fuerzas de formación de compuestos, sino las fuerzas en las cuales cada compuesto están interrelacionadas, ¿no? Entonces, esas fuerzas nos explican diferentes comportamientos de la materia. Ya, entonces acá vamos a tener, un ratito acá, ya. ¿Qué cosa es una fuerza intermolecular? Bueno, lo primero, cuando nosotros hablamos de enlaces, decíamos que los enlaces, ¿qué cosa es un enlace? Es la fuerza de unión de dos átomos iguales o diferentes para formar un compuesto, ¿no? Pueden formar una molécula o pueden formar un compuesto iónico. Cuando la atracción es entre dos no metales, forman moléculas, ¿no? Es un compuesto covalente y por lo tanto son moléculas. Pero cuando las fuerzas intermoleculares no implican la unión de elementos para formar un compuesto, sino que es la interacción de un compuesto entre ellas, ¿no? Entonces, esa interacción hace que estas moléculas se mantengan juntas a los átomos en una molécula. Entonces, acá, perdón, las intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas, ¿ya? O sea, entre ellas, dependiendo de la polaridad, se van a atraer, ¿no? Sin embargo, las fuerzas intramoleculares, como habíamos comentado, es la fuerza de unión de los átomos, entre ellos para formar un compuesto. Ok, entonces acá hay una comparación. Acá hay una comparación en la cual dice una fuerza intermolecular contra intramolecular. Por ejemplo, yo para poder evaporar una mol de agua, voy a usar una fuerza intermolecular, porque voy a romper la interacción puente de hidrógeno entre ellas. Voy a necesitar 41 kilojoules. Pero para poder romper el enlace hidrógeno-oxígeno, ¿no? En una mol de agua voy a requerir, acá dice, para romper todos los enlaces oxígeno-hidrógeno en una mol, requiero 930 kilojoules de energía, ¿no? Eso es lo que voy a necesitar para poder romper una fuerza
intramolecular. En el caso de intermoleculares no habría problema, ¿no? Porque son interacciones, son atracciones débiles. Bueno, ¿cómo se mide entonces la fuerza intermolecular? Por lo general, las fuerzas intermoleculares son mucho más débiles que las fuerzas intramoleculares. Se puede medir estas por su punto de ebullición, punto de fusión, podemos decir delta de H vaporización, o sea, calor de vaporización, calor de fusión o calor de sublimación. ¿Cuáles son los factores que influyen en las fuerzas intermoleculares? La carga eléctrica, el momento dipolar de la molécula, la electronegatividad de los elementos que forman la molécula, polarizabilidad, facilidad con la cual la distribución electrónica en el átomo o la molécula puede ser distorsionada. Propiedades que dependen de las fuerzas intermoleculares. Punto de fusión y ebullición, hablamos de la presión de vapor, la viscosidad, la tensión superficial, la solubilidad y la densidad. Acá tenemos entonces la clasificación de las fuerzas intermoleculares, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo crece la fuerza intermolecular? La fuerza de dispersión de London son las más pequeñitas, es menor que dipolo-dipolo inducido, menor que dipolo-dipolo, menor que ion-dipolo, y menor que los enlaces puente e hidrógeno, ¿no? Y menor que ion-ion, ¿ya? Entonces, todas estas fuerzas intermoleculares son menores a las fuerzas intramoleculares, ojo, es decir, para romper enlaces de compuestos. Bueno, entonces, para una interacción dipolo-dipolo, lo que necesita es una molécula apolar. ¿Por qué? En ese caso, al acercarse dos moléculas apolares, estas en un breve instante se distorsionan, se forman un dipolo instantáneo, de tal forma que se atraen. Pero como es instantáneo, rápidamente se rompe. Entonces, podemos decir que esta molécula polar puede formar un dipolo inducido, y si se acerca un catión, hay una interacción ion-dipolo inducido, ¿no? Si se acerca un dipolo, vamos a formar un dipolo inducido también por la interacción dipolo-dipolo inducido, ¿no? Este es un dipolo-dipolo inducido. Acá sería ion-dipolo inducido. Y acá tenemos otras fuerzas ion-dipolo, ¿no? Acá tenemos la interacción entre un dipolo, que puede ser el agua, ¿no? El agua tiene cargas positivas y negativas con respecto al oxígeno y cargas positivas con respecto a los protones. Entonces, para fuerzas ion-dipolo, las cargas negativas del agua van a rodear a las cargas positivas, en este caso de esta sal, del sodio, ¿no? Y las cargas positivas van a rodear a las cargas negativas del yodo. ¿Qué sucede? A esto se le llama fuerza de solvatación, ¿ya? Bueno, entonces las fuerzas de dispersión son fuerzas que se generan como resultado de un momento dipolar temporal inducido en átomos o moléculas. Habíamos comentado que las fuerzas de dispersión del London son las más débiles. ¿Por qué más débiles? Lo que pasa es que son moléculas apolares. ¿Cómo son las moléculas apolares? Son simétricas. Sin embargo, estas pueden perder en un instante su simetría, dejando desprotegido el núcleo, el cual va a tener carga positiva, y los electrones se van a dirigir al formar el dipolo, se distorsiona y forman cargas positivas y negativas, ¿ya? Pero estos son dipolos instantáneos. ¿Por qué? Porque rápidamente pierde esa deformación y regresa a ser una molécula neutra, diríamos, ¿no? Una molécula simétrica. Entonces, las fuerzas intermoleculares, como consecuencia de la estructura que presentan las moléculas, se producen entre ellas diferentes fuerzas de atracción. Estas fuerzas son de distinta intensidad y mantienen más o menos unidas a las moléculas entre sí, determinando las propiedades de las sustancias, tales como estado de agregación, punto de ebullición. Las fuerzas de atracción intermoleculares pueden ser de dos tipos: fuerza de Van der Waals y enlace por puente de hidrógeno. Las fuerzas dipolo-dipolo permanentes. Las moléculas covalentes polares presentan interacciones de tipo permanente, dipolo-dipolo, debido a la atracción de la carga. Hay una densidad positiva del átomo de una molécula con respecto a la carga de la densidad negativa del átomo de la otra molécula. Las fuerzas dipolo-dipolo solo son efectivas a distancias muy cortas. Cuanto mayor es el momento dipolar, mayor será la fuerza de atracción. En el caso anterior, para las fuerzas, habíamos comentado, para las interacciones London, ¿no? Para las interacciones London que había, eran apolares, ojo, moléculas apolares.
Pero para el dipolo-dipolo, ahora las moléculas son polares. Miren acá el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico es una molécula asimétrica, por lo tanto, es una molécula polar. ¿Qué sucede? En este caso, la distribución de la densidad electrónica se va a dar, los electrones se van a dirigir hacia el átomo más electronegativo, en este caso el cloro, dejando desprotegido el núcleo. Por lo tanto, el núcleo tiene carga positiva, a eso se le llama una densidad aparente, ¿no? Y en el caso del cloro, sería una densidad negativa. Jóvenes, un ratito. Bueno, entonces, habíamos comentado que las moléculas polares son aquellas que van a formar un dipolo, ¿no? Pero es un dipolo permanente. ¿Por qué dipolo permanente? Habíamos comentado que van a generarse cargas positivas y negativas. A eso se le llama densidad aparente. Ojo, cuando nosotros tenemos un compuesto iónico y lo adicionamos en agua, se forma catión-anión. Pero, o sea, se separan, ¿no es cierto? Se forma el catión y el anión. Y esas son rodeadas por las cargas opuestas a ellas, ¿no? A eso se le llama fuerza de solvatación. En cambio, acá para los compuestos covalentes, no es que no se van a separar. Acuérdense, los covalentes no se separan. Forman un enlace en la cual cada uno, ¿qué cosa? Aporta un electrón. Sin embargo, esas tienen, los electrones tienen la propiedad de ser atraídas por el átomo más electronegativo, por eso se distribuyen de esa manera. Distorsionan la molécula, ya no es simétrica, miren. Como no es simétrica, acá el cloro, como está trayendo electrones, ¿cuál es la carga del electrón? Cargas negativas, por eso se pone densidad negativa. Ese es el signo. Y como deja desprotegido el núcleo, sería densidad positiva. Entonces, la interacción entre estas dos moléculas polares se llama la interacción dipolo-dipolo, ¿ya? Pero eso dice que es a distancias muy cortas, ¿ya? Si las distancias son muy grandes, entonces se rompe la interacción. Ojo. Ahí está, ¿no? Fuerza de atracción entre moléculas polares, orientación de las moléculas polares en un sólido, por ejemplo, ¿no? Entonces acá, como forma un dipolo permanente, entonces las cargas opuestas se atraen. Cargas opuestas se atraen. Igual acá también, ¿ya? Y forman esta estructura. Ya, la fuerza de ion-dipolo. Fuerza de atracción entre un ion y una molécula polar. En este caso, haríamos, o sea, ¿dónde voy a tener una fuerza de ion-dipolo? Esa la voy a tener cuando disuelvo una sal en el agua. Por ejemplo, el yoduro es sodio, ¿ya? Había comentado que el sodio forma el catión y esta va a ser rodeada por el dipolo agua, H2O. El agua tiene carga negativa del oxígeno, entonces acá sería la densidad del oxígeno, que va a rodear a este catión toda la vuelta, ¿no? Lo va a rodear, lo va a aislar con moléculas de agua. En el caso del yodo, también, el yodo va a ser atraído, ¿por qué? Por las cargas positivas del dipolo, es decir, de los protones del agua. Y entonces va a ser rodeado por los protones del agua. Entonces acá se está formando interacción ion-dipolo. También va a haber una interacción puente de hidrógeno. ¿Por qué va a haber interacción puente de hidrógeno? Porque hay moléculas de agua y entre ellas, para que sea puente de hidrógeno, tiene que ser una molécula polar y que tenga hidrógenos unidos a oxígenos, a flúor o nitrógeno. En este caso, hidrógeno a oxígeno. Por lo tanto, forma también puentes de hidrógeno. También forman fuerzas intermoleculares de dispersión del óxido, pero son bastante débiles. Entonces, las fuerzas
de dispersión. Son fuerzas de atracción que se generan como resultado de los dipolos temporales inducidos en átomos o moléculas. Entonces acá podemos ver la presencia de un catión y un dipolo inducido, entonces tendremos una interacción y un dipolo inducido. Si esta molécula polar, apolar, perdón, está atraída por un dipolo, va a generar el dipolo inducido, ¿no? Entonces sería dipolo, dipolo inducido, la fuerza intermolecular predominante. ¿Cuál sería la relación entre los puntos de fusión y de ebullición y las fuerzas intermoleculares en los estados de agregación de la materia? De sólido por sublimación pasa a gas, ¿no? Y del gas pasa a líquido por condensación y luego de líquido a sólido por solidificación. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? De sólido a líquido por fusión, de líquido a gas por evaporación y luego de gas a sólido por sublimación inversa, ¿no? Entonces, para que se produzcan estos cambios de estado, deben debilitarse las fuerzas que mantienen unidas a las moléculas. Cuando la fuerza intermolecular es mayor el punto de fusión y de ebullición de la sustancia. Fuerzas de dispersión continua, ¿no? La polarización es la facilidad con que la distribución de electrones del electrón en el átomo o molécula puede distorsionarse. La polarización aumenta con mayor número de electrones, más difusa la nube del electrón. Las fuerzas de dispersión normalmente aumentan con la masa molar. Acá tenemos una tabla de puntos de ebullición de compuestos apolares similares, ¿no? El fluoro, cloro, bromo, yodo, ¿son qué cosa? Son halógenos. Acá tenemos compuestos halogenados, ¿no? Entonces, observamos. Y todas son polares, ¿no? Carbono tiene 4 electrones de valencia y se une a 4 hidrógenos y tenemos al metano. En este caso, la molécula de metano tiene un punto de ebullición bastante bajo, menos 182,5. Pero si se une un flúor, que es un halógeno, con 4 flúor con un carbón, su punto de ebullición menos 150, es un poquito más grande. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? O sea, pero ¿cómo yo puedo saber por qué el punto de ebullición va a ser mayor? Resulta que aquí, para moléculas apolares similares como estas, a mayor peso molecular, mayor punto de ebullición. ¿Qué sucede? Con el CF4, su peso molecular es mayor al metano, ¿no? Porque metano es 14 más 12, 16, ¿no? 16 sería. El fluoruro de carbono, tetrafluoruro de carbono es mayor, ¿no? Porque el flúor, ¿cuánto vale? ¿No? Por 4 más 12, ¿no? Y el cloro 35,5, ¿no? Por 4, ¿no? Más 12. Entonces su punto de ebullición es mayor, ¿no? Menos 23. Para el tetrabromuro de carbono, ya 90. Para el tetracloruro, ahí tenemos ya 17, ¿no? 17, no se ve muy bien, algo de 172 parece, ¿ya? Entonces observamos que es más grande el punto de ebullición para esto. Ya, ahora vamos a ver las fuerzas intermoleculares en enlace de puente de hidrógeno. Ya. Entonces acá tenemos el enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es una interacción especial dipolo-dipolo entre ellos y el átomo de hidrógeno en un enlace polar, ¿no? Vamos a tener acá la interacción, la unión del hidrógeno con el nitrógeno, hidrógeno con oxígeno o hidrógeno con flúoro y un átomo electronegativo, ¿no? Entonces el átomo electronegativo es el oxígeno, el nitrógeno o el flúor, ya. Entonces a eso se le llama fuerza intermolecular puente de hidrógeno. Primero que el agua es una molécula polar. No solamente puede ser agua, puede ser amoníaco, pero la idea es que el compuesto tenga hidrógenos unidos a oxígeno, nitrógeno a flúor. En este caso, en este ejemplo, vemos una molécula de agua, miren acá. La interacción sería, acá, carga negativa, carga positiva, este es un puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque las dos son moléculas polares y cumplen con la condición.
que hay hidrógeno unido a oxígeno. Por lo tanto, puente hidrógeno. En este caso también, ¿no? Hay la molécula de amoníaco. Tiene hidrógeno unido a nitrógeno, cumple la condición, ¿no? Al átomo electronegativo. Bueno, entonces la interacción entre dos, la carga del nitrógeno es negativo, la carga del oxígeno es positivo, por lo tanto se da la interacción puente hidrógeno. Entonces, entre dos moléculas diferentes, pero que cumplen con la condición que tengan hidrógenos unidos a oxígeno o a nitrógeno, también se forma puente de hidrógeno. Acá también tenemos, ¿no? Nitrógeno con agua, forma puente de hidrógeno. Acá flúor con hidrógeno forman puente de hidrógeno. Y entonces la interacción entre ambas sería puente de hidrógeno, ¿no? Cumple con la condición. Enlace por fuente de hidrógeno. Un enlace de hidrógeno se forma entre moléculas polares con hidrógeno unidos covalentemente a un átomo pequeño muy electronegativo como flúor, oxígeno o nitrógeno. Un puente de hidrógeno es en realidad una atracción dipolo-dipolo especial entre moléculas que contienen estos tres tipos de uniones polares. Los enlaces de hidrógeno tienen solamente una tercera parte de la fuerza de los enlaces covalentes, pero tienen importantes efectos sobre las propiedades de las sustancias en que se presentan, especialmente en cuanto a puntos de fusión y ebullición en estructuras de cristal. Los puentes de hidrógeno entre moléculas de agua tienen especial importancia para la vida en nuestro planeta. Sin puentes de hidrógeno, el agua se fundiría a unos menos 100 grados centígrados y haría ebullición a cerca de menos 90 grados centígrados. Los puentes dan pie a otra propiedad un poco común del agua. La fase líquida es más densa que la fase sólida. Las moléculas de la mayor parte de las sustancias están apretadas en la fase sólida que en la líquida, por lo que el sólido es más denso que el líquido. En esta gráfica vamos a ver que ¿cuál es el efecto del puente de hidrógeno, ¿no? Con respecto a compuestos, a hidruros del grupo 6, ¿no? Azufre, selenio, teluro, oxígeno, azufre, selenio, teluro, son compuestos del grupo 6. Sin embargo, el agua va a tener mayor punto de ebullición, como podemos observar. ¿Por qué? Porque forma puentes de hidrógeno. A diferencia del sulfuro de hidrógeno, ahora, con respecto a pesos moleculares, claro, el sulfuro de hidrógeno tiene mayor peso molecular que el agua, pero no tiene enlaces puente de hidrógeno, por lo tanto su punto de ebullición es menor. Sin embargo, el punto de ebullición va a crecer, azufre 32, selenio tiene mayor peso molecular, por lo tanto tiene mayor punto de ebullición, y teluro también tiene mayor punto de ebullición. Pero observamos que a pesar que tienen mayores pesos moleculares al agua, el agua tiene mayor punto de ebullición. ¿Por qué? Porque presenta puentes de hidrógeno. Lo mismo sucede con el flúor, el flúor del grupo 7, ¿no? Flúor con hidrógeno forma puente de hidrógeno. Entonces, el halógeno, el HCl, el arseniato y el SbH3 también, sin embargo, en ese caso es la línea celeste, ¿no? Acá tenemos los halógenos. El cloro tiene menor peso molecular que el bromo y que el hidruro de yodo, ¿no? Observamos que quien va a tener mayor mayor punto de ebullición va a ser el fluoruro de hidrógeno. ¿Por qué? Porque forma puentes de hidrógeno. Ese tipo de fuerza intermolecular. Luego, el ácido clorhídrico es menor, sin embargo, se observa que crece un poco el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque los otros compuestos, los otros halógenos, tienen mayor peso molecular, por eso son mayores que el ácido clorhídrico. Con respecto al grupo 5, el amoníaco también forma puentes de hidrógeno y observamos que este va a ser mayor que la fosfina y luego que el SbH2, ¿no? El arseniato y el SbH3, ¿no? Bueno, entonces eso se explica. En ese caso vemos que el arseniato tiene mayor punto de ebullición que el amoníaco. Sin embargo, con respecto a la fosfina y al ACB, el amoníaco tiene mayor punto de ebullición por ser por tener una fuerza intermolecular de puente de hidrógeno. Ahora, para el grupo 4, ¿qué observamos? El metano no forma puentes de hidrógeno. Y para los elementos del metano, observamos que crece su estado de oxidación, ¿no? Por ejemplo, el tetrahidruro de silicio tiene mayor peso molecular que el metano, por lo tanto tiene mayor punto de ebullición. El tetrahidruro de germanio tiene mayor peso molecular, por lo tanto su punto de ebullición es mayor.
Y el SNH4 también es mayor. Entonces observamos que del grupo 4, ninguno de esos elementos forman puente de hidrógeno. Por lo tanto, a mayor peso molecular se observa mayor punto de ebullición. Ya. Ahí está, ¿no? Ahí lo vemos. Este es del grupo 6, del grupo 7, del grupo 5 y del grupo 4. Y entonces observamos estos puntos de ebullición anómalos para estos compuestos. ¿Por qué tienen mayor punto de ebullición? ¿Por qué? A diferencia de sus otros compuestos del mismo grupo, estos tienen menor peso molecular, pero ¿por qué tienen mayor punto de ebullición? ¿Por qué? Porque son moléculas polares, ¿ya? Son moléculas polares, las cuales ellas tienen una condición, forman enlaces hidrógeno-oxígeno, hidrógeno-flúor, hidrógeno-nitrógeno. Por lo tanto, estas moléculas presentan mayor punto de ebullición que las restantes de su grupo. ¿Qué propiedades de líquidos explica las fuerzas intermoleculares? Tendríamos la tensión superficial, que es la cantidad de energía necesaria para estirar o aumentar la superficie de un líquido por unidad de área. Ahí está, ¿no? Fuerza intermolecular grande, alta en tensión superficial. Por eso se observa que ese mosquito puede flotar ahí, ¿no? No se hunde. También otra propiedad de los líquidos sería la cohesión. Es una atracción intermolecular entre moléculas semejantes. La adhesión, entonces acá tenemos la cohesión, que es para abajo, y la adhesión es una atracción entre moléculas distintas, ¿ya? Acá está la adhesión. Otra propiedad que se explica es la viscosidad. Es una medida de la resistencia de los líquidos a fluir, ¿no? Entonces, fuerza intermolecular fuerte, por lo tanto, alta viscosidad. Aquí tenemos entonces, como ejemplos, a la acetona, al benceno, sangre, tetracloruro de carbono, etanol, dietiletes, glicerol, mercurio y agua, ¿no? Y observamos que el glicerol, que tiene mayor peso molecular, bueno, tendríamos que ver, ¿no? El glicerol tiene una viscosidad 1.49, más grande que todas. El dietiléter es menos viscoso, 2.33 por 10 a la menos 4, ¿no? Y bueno, entonces, dependiendo la viscosidad, dependiendo de la molécula, la viscosidad será mayor o menor. Acá también podemos ver tenemos un compuesto, el pentano, ya, es el pentano. El pentano o sea, se pueden presentar en dos formas. Va a tener una estructura iso y una lineal, ¿no? Pero tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos, ¿ya? Sin embargo, su punto de ebullición va a ser menor, y eso se debe a las interacciones, a las fuerzas intermoleculares presentes entre ellas. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, para el isopentano, ¿no? Acá, ¿qué observamos? ¿No? El carbono está unido a los 3-metil, y su punto de ebullición es 9,5. ¿Por qué? Porque la interacción entre ellas es muy débil. Pero para el N-pentano, acá, ¿no? Para el N-pentano, es mayor su punto de ebullición. Profesora, pero eso está más bien claro, porque la interacción entre ellas van a ser carbono a carbono. Acá, 1, 2, 3, 4, 5 interacciones. En cambio, acá solamente 1. ¿Ya? Por lo tanto, el punto de ebullición para el N-pentano va a ser mayor por el número de interacciones puente de hidrógeno que se genera. Acá tenemos entonces el ion dipolo, ¿no? Tenemos la molécula del agua, las cargas negativas del oxígeno van a ser atraídas, van a formar la fuerza de interacción ion dipolo, y como les había comentado, este se llama fuerza de solvatación. ¿Por qué? Porque todas van a radiar a la molécula, en este caso al catión sodio, ¿no? Y acá tenemos también puente de hidrógeno. Metanol tiene oxígeno unido a hidrógeno, agua unido a hidrógeno, por lo tanto puente de hidrógeno.
Eso sería la fuerza predominante, ojo. Ya, si la pregunta fuera, ¿qué fuerzas intermoleculares existen acá? Diríamos entonces, puente de hidrógeno, ¿qué más? London. Y Londo, ¿no? Y dispersión de Londo. Ok. En el ion dipolo tendríamos puente de hidrógeno, dispersión de London también. ¿Ya? A pesar que hay fuerzas intermoleculares ion dipolo, pero las interacciones entre el agua sería puente de hidrógeno. Y también dispersión de London. Pero esa dispersión de London es pequeñísima la interacción. ¿Por qué? Porque rápidamente se deforma, ¿no? Rápidamente pierde en ese caso la simetría, para poder formar el dipolo y de esa manera formar la atracción. Ya. Ahora, en el otro tenemos el dipolo-dipolo, ¿no? Tenemos el metanol, es una molécula polar, y el cloroformo, que también es una molécula polar. Por lo tanto, la fuerza intermolecular entre ellas es dipolo-dipolo. En el caso del hexano con el ion cloro, también es una fuerza intermolecular ion dipolo inducido, ¿ya? Y luego tenemos la fuerza la unión, la atracción entre la acetona, ¿no? Y el hexano. En este caso sería dipolo inducido. Y luego tenemos el octano con el hexano, sería una dispersión del London. ¿Por qué? Porque son simétricas ambas.